Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos, y bueno, pues vamos a iniciar esta noche como siempre, pues allí orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. A cada uno de nosotros te pedimos, Señor, en esta noche que tú tomes control de cada una de las vidas que están escuchando. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a cada una de las personas que están con nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada una de las vidas. Te pedimos, Señor, que tú en este tiempo, Señor, nos ayudes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos también, Señor, que esta noche abra nuestros oídos para poder escucharte, para poder hablar del Señor, de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que esta noche, Señor, toda la palabra que digamos no sea nuestra, sino que sea tuya. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas. Óigame bien ustedes, demonios inmundos, toda fuerza de maldad los atamos, los echamos fuera. Salgan ahora mismo en el nombre de Jesús. Sueltan nuestras vidas, sueltan a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Se van al abismo. Sueltan nuestras vidas en el nombre de Jesús. Se van al abismo. Gracias, papito amado, gracias, Padre celestial. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, iniciamos la reunión contigo. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta hora iniciamos la reunión y bueno, saludar a cada una de las personitas que están con nosotros. Les decimos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues el día de ayer hemos estado hablando de un tema sumamente importante. Pues ayer veíamos cosas que quizás antes pues no veíamos, no entendíamos, pues no lográbamos entender. Que de verdad pues cuando nosotros pues empezamos a veces a decir las cosas, nos volvemos pues rebeldes y a veces no entendíamos o no entendemos esto de verdad de ser rebeldes. Pensábamos pues que nosotros no tenemos nada que ver con la rebeldía, pero la palabra del Eterno nos muestra y nos va mostrando que a veces nosotros hacemos cosas pues que no le agradan al Eterno. Y esencialmente podemos ver pues que hay tiempos en los que pues nosotros no podemos entender muy bien todas las cosas y pues razonamos, y eso nos hace pues volvernos personas orgullosas que de veras pues andan en rebeldía con el Eterno. Decíamos que pues una de las cosas que nosotros debemos tener es obediencia, es emuná, y principalmente el razonamiento puede hacer que nosotros perdamos muchísimo. Pero bueno, esta noche vamos a continuar hablando más de lo que el Eterno vaya a decirnos, y está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos, que la paz del Eterno esté en cada hogar, en cada familia, y permitámosle al Espíritu Santo tocar nuestras mentes, tocar nuestros corazones, abrámosle todo nuestro ser para que Él pueda poner su palabra, Él pueda llenar dentro de cada uno de nosotros estas sus palabras, que no sean solamente palabras, que no se quede solamente en un texto, sino que se vuelvan vida en cada uno de nosotros, que seamos parte de este pueblo, seamos parte de todo lo que el Eterno nos quiere enseñar, que entendamos que debemos ser un pueblo que le agrada al Eterno, un pueblo que vive de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus preceptos y sus mandamientos, y eso es lo que Él está buscando, una iglesia que de verdad le sirva, que sea consagrada, que deje de lado todas estas cosas que habían cometido el pueblo de Israel en ese entonces, en ese tiempo, en esa época en el que habían atravesado en el desierto, que habían cometido grandes errores, habían sido rebeldes, habían murmurado en contra del Eterno, habían tentado y prácticamente muchas otras cosas que a nosotros nos sirven como ejemplo para que no cometamos los mismos errores, para que no sigamos ese mismo camino, sino al contrario, ahora seamos obedientes con lo que el Padre nos está mandando, seamos eh, tengamos esa emuná, tengamos esa seguridad, esa fidelidad de que el Eterno está ahí diciéndonos estas palabras y que Él quiere que nosotros las cumplamos, no solamente nos lo está diciendo para que las sepamos, sino para que vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo
a sus mandamientos, y es importante que entendamos que grandes promesas nos esperan, grandes cosas el Eterno quiere que nosotros alcancemos, y es importante que entendamos que solos no las vamos a poder alcanzar. Por más de que intentemos, por más de que nos esforcemos, no hay forma de que podamos guardar su palabra solamente con nuestras fuerzas, o podamos cumplir la ley y podamos tratar de alcanzar la salvación solo por nuestra cuenta. Tenemos que entender que todas estas cosas vienen de parte de Yeshua, vienen gracias a Él, y si no las hacemos con Él, si no permitimos que su Espíritu Santo mismo nos ayude, entonces no vamos a poder alcanzar ninguna de estas cosas. Es esencial que sigamos practicando, sigamos viviendo todas estas cosas, y comencemos pues con todo lo que vamos viendo, comencemos a cambiar, a sacar las cosas que no le agradan al Eterno, a sacar las cosas que nos han seguido retrasando, que tal vez todavía tenemos algo de esto, tal vez todavía tenemos algo de rebeldía, todavía tal vez estamos con murmuración, todavía tal vez tenemos esa lengua maliciosa que sigue hablando en contra del Eterno, sigue hablando en contra de su prójimo. Entonces pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que Él de verdad quite todas esas cosas, cambie este corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón que le tema, un corazón que le sea obediente, un espíritu que de verdad quiera hacer su voluntad. Y necesitamos cambiar. Eso es lo que el Eterno va a venir a buscar cuando Él venga, es lo que le va a pedir a su pueblo cuando Él venga a recogernos, y prácticamente para eso es para lo que debemos prepararnos, para ser esa novia preparada, esa novia ataviada que está de verdad preparándose, está con su lámpara encendida, está velando para que no sea agarrada desprevenida, para que no sea sorprendida. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo, todas esas cosas las vamos a ir viviendo en la medida en la que nosotros le permitamos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas. Pues va a ser dependiendo de cómo nosotros dejemos que actúe pues el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en este tiempo pues estamos viendo de verdad todo, pues todo lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros, y de veras pues empezamos a ver muchas, pero muchas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Entre esas pues que aprendamos nosotros a ver la palabra del Eterno, que aprendamos a obedecerle, que pues aprendamos que hay ciertas cosas pues que no debemos hacer. El día de ayer veíamos que el Eterno pues es para cada uno de nosotros, de verdad un agua de vida, es alguien que está siempre con todos nosotros, y que desde el principio pues Él ha estado junto a nosotros, pero también entendíamos de que debemos tener pues consumo, el ejemplo, digamos, debemos entender muy bien el ejemplo que han pasado pues los israelitas, todo el pueblo que está relatado en el antiguo pacto, y entender que pues nosotros tenemos que ver todo lo que han estado haciendo, porque son parte de nuestro pueblo, y entender que no podemos cometer los mismos errores, y parte de eso es la rebeldía. El día de ayer hablábamos acerca de rebelión, de rebelarse contra las palabras del Eterno, y creo que esto es muy importante, porque a veces nosotros podemos pensar que no somos rebeldes, pero ¿cuándo comienza la rebeldía? Ayer hablábamos acerca de eso. Comienza cuando pues uno cree que tiene la razón, cuando uno cree que puede hacer las cosas a su manera, y en esencia veíamos que parte de evitar todo este asunto es pues dejando todas las riendas al Eterno, y veíamos pues que la gente pues que de verdad agradaba a Dios, porque eso es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, que lamentablemente aunque todos ellos habían sido partícipes del mismo bautizo, que habían sido partícipes de la misma agua de la roca, pues no todos han agradado a Dios, no de todos se ha agradado el Eterno. Entonces si nosotros en este tiempo queremos ser agradables hacia el Eterno, que creo que es lo más importante, en este tiempo pues nosotros tenemos que renunciar a todo lo que viene siendo pues la rebeldía, y todo lo que pues que se considera que está en contra del Eterno. Por lo tanto tenemos que aprender a depender de Él, y veíamos que en esencia depender de Él pues viene con la emuná, que viene con la fe, y toda la gente que de verdad le agradaba a Dios pues ha tenido emuná. Por eso es tan importante este pasaje que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, sin emuná es imposible agradar al Eterno. Por lo tanto, nos queda en este tiempo pues quitar de nuestras vidas toda rebeldía, todo pensamiento propio de creer que nosotros sabemos hacer las cosas, y a empezar a depender verdaderamente del Eterno. Necesitamos esa dependencia del Eterno, entender que solos no vamos a poder conseguir nada. Si confiamos en nuestro corazón o confiamos en nuestra mente, en nuestro razonamiento, pues no vamos a poder alcanzar nada, porque ese había sido el problema que había cometido el pueblo de Israel, que ellos creían que
que las decisiones que ellos podían tomar eran mucho mejores que las que el Eterno les decía, que incluso las instrucciones que les había dado pues no estaban al nivel de lo que ellos esperaban. Y eso es algo que debemos cambiar en este tiempo, porque el pueblo de Israel, tomando sus propias decisiones, pues terminaba diciendo cosas que no tenían nada de sentido, como por ejemplo cuando decían que ellos vivían tranquilos en Israel, que en Israel, digo que en Egipto no les faltaba comida, que no les faltaba alimento, que era un lugar donde fluía leche y miel, e inventaban cualquier tipo de cosas con tal de hablar en contra del Eterno, con tal de ser rebeldes, con tal de incluso provocar a ira al Eterno. Y eso es algo que nosotros debemos quitar de nuestro corazón. Muchas veces ellos incluso pasaba un tiempo en el que estaban sin agua y ahí empezaban a protestar y empezaban a murmurar, y lo primero que saltaba en su imaginación, en su corazón, era que el Eterno los había sacado del pueblo de Egipto para que mueran en el desierto, que los había sacado para que sufran, que no tenía la intención de bendecirles y de llevarles a esa tierra que les había prometido. Y prácticamente ese tipo de cosas eran las que habían en su corazón, las que habían en su mente. Y precisamente eso era un acto de rebeldía, en el que creían que Dios era un Dios malo, que creían que Él no quería nada bueno para ellos, y prácticamente lo que menos tenían era una dependencia del Eterno, porque si es que de verdad hubiesen creído, si es que de verdad hubiesen dependido de Él, pues hubiesen actuado de la forma que Abraham ha actuado. Cuando vemos que Abraham, el Eterno le había dicho que salga del lugar donde estaba viviendo y que deje a toda su familia, lo que Abraham había hecho es simplemente alistar sus cosas y salir. Había agarrado a su esposa, a sus siervos, y entonces él y toda su casa deciden salir, tal y cual era la orden del Eterno. Y a medida que iba avanzando, por más de que habían situaciones dificultosas, habían alguno que otro problema por ahí, aún así él seguía creyendo que el Eterno le estaba llevando a la tierra prometida. Él nunca había perdido eso de su corazón, nunca había perdido esa visión, esa emuna, que hacía que él esté completamente seguro de que el Eterno estaba buscando en todo momento el bien de Abraham, que lo que él quería era lo mejor para él. Y esa es una de las cosas que Abraham siempre había entendido. Incluso cuando vemos que le había pedido que sacrifique a su hijo, que se lo entregue, pues Abraham va con todo gusto, sabiendo que incluso si es que él terminaba quitándole la vida a su hijo y entregándola al Eterno, pues el Eterno no iba a tener ningún problema en volverlo a resucitar. Pues no era que él estaba pensando que le iba a devolver otro hijo, o que después de un tiempo iba a volver a nacer otro hijo en su casa. No, él de verdad estaba tan seguro del Eterno, que él esperaba que los resucite. Si es que de verdad llegaba el momento en el que lo iba a sacrificar, pues él estaba esperando, estaba viendo ya a su hijo resucitado. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. A diferencia de lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto, pues ellos protestaban de cualquier cosa, en cualquier circunstancia. Pues lo primero que ellos pensaban era que el Eterno era su enemigo y que les estaba tratando de castigar de alguna u otra forma. Y eso es lo que nosotros debemos quitar de nuestros corazones. Debemos quitar esa rebeldía, esa esa idea de creer que nosotros tenemos la razón, eso de pensar que nosotros podemos dirigir mejor nuestras vidas que lo que el Eterno nos está diciendo. Esas cosas son las que nos hacen independientes del Eterno, las que nos hacen rebeldes, las que nos hacen creer que nosotros podemos tomar un mejor camino y que las decisiones que nosotros tomemos nos van a llevar a un mejor lugar. Esas cosas son a las que tenemos que renunciar, entender que solo el Eterno puede ver el panorama completo, que solamente si confiamos en Él, si creemos en lo que Él nos dice, entonces vamos a llegar a donde Él nos está llevando, vamos a llegar a esa tierra prometida, vamos a alcanzar las cosas que Él nos está mostrando, nos está diciendo. Y precisamente para eso necesitamos una dependencia total del Eterno, ya no confiar a medias, porque a veces cuando es algo difícil queremos dejarlo todo en las manos de Dios, incluso después de haber metido la pata decimos al final que sea lo que Dios quiera, pero el problema es que nosotros ya hemos echado todo a perder y queremos que al final venga Dios a arreglarlo todo. Y no se trata de eso, sino de que desde un principio nosotros confiemos en el Eterno, desde un principio le preguntemos qué es lo que debemos hacer, cuál es el camino que nosotros debemos tomar, cuál es la decisión que debemos elegir. Y eso es prácticamente un acto de dependencia, así como un niño empieza a preguntarle todo a su papá, a veces hasta le pregunta, hasta incluso a veces pareciera que con sus preguntas nos quieren
como si se quisiesen burlar tal vez de nosotros, porque las preguntas a veces parecieran no tener sentido, pero el problema es que lo que nosotros como adultos muchas veces no entendemos es que los niños muchas veces son tan inocentes, son tan dependientes que necesitan saber todo y a veces incluso todos los detalles. Y eso es lo que nosotros debemos ir practicando, entender que el Eterno quiere que dependamos de Él, quiere que estemos sujetos a Él, porque Él va a ser el que nos va a guiar, no somos nosotros los que vamos a escoger el camino, no somos nosotros los que vamos a tomar la decisión, sino en todo momento debemos permitir que sea el Eterno el que nos guíe en este camino, el que nos lleve a donde tenga que llevarnos, como alguna vez se lo había dicho a sus discípulos que al principio cuando uno es niño pues va por donde quiere, hace las cosas como a él le parece, pero cuando en la medida que uno va creciendo, que uno va aprendiendo, pues ya no vamos a ir por donde nosotros queramos, sino vamos a ir a donde el Eterno quiera llevarnos. De verdad que es importante que nosotros seamos pues así como niños, que Él nos lleve donde Él quiere y no nosotros vayamos como queramos. Pues fíjense que hay algo bien interesante en esto de ser rebelde, que es pues muy contrario a lo que decíamos a tener fe, porque pues ser rebelde proviene pues del diccionario Strong en hebreo que pues significa Mara, y podemos ver ahí que de verdad Mara pues tiene que ver con amargo, con desagradable, con rebelde, con resistir, con irritar, con provocar, pues enojarse, todo esto pues viene significando lo que es la rebeldía. Y pues aunque nosotros muchas veces hemos pensado que de ninguna manera somos rebeldes, hay momentos en los que nos portamos así. Y de hecho una de las palabras que dice el Eterno y que pues nos dice también la palabra de la Escritura es de que el reino de los cielos es de los niños y aquellos que son como niños para que entren al reino de los cielos. Y normalmente pensábamos pues que se refería quizás a la inocencia de los niños o a cómo son y demás, pero pues yo creo que una de las cosas muy importantes que están allí para ser un niño es lo que decía Daniel, la dependencia. La dependencia que es contrario pues a la rebeldía. ¿Por qué? Porque pues una persona rebelde, que es una persona mala, una persona amarga también, significa que es una persona que no quiere pues sujetarse a lo que dice el Eterno. Ahora bien, uno podría decir, no, yo me obedezco a Dios, pero ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios? Si a los que están a nuestro alrededor no podemos pues obedecerlos, no podemos pues depender. Creo que esto es algo muy importante porque a veces no entendemos que nuestra rebeldía a veces va tan grande que no nos permite pues ser hombres de fe, no nos permite pues hacer las cosas tal cual el Eterno quiere. Y la referencia que hacía Daniel pues está en Hebreos 11, dice Hebreos 11:8 decía, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que busca una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces fijámonos pues que Abraham, a diferencia de muchas personas, pues él no era rebelde. Cuando Dios le dice a Abraham pues que salga de su parentela, pues él no empieza a decir, pero ¿dónde? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Y dónde voy a hacer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y con qué voy a comer? Pues simplemente él va, así como le dice que salga y pues sale. ¿Por qué? Porque le creía al Eterno y no se anda preocupando por nada. Evidentemente podemos ver en toda la Biblia cómo pues ha tenido problemas y todavía las cosas que no sabremos, pero sí tenía una cosa, tenía una fe, tenía una confianza en el Eterno, dependía, así como un pequeño niño depende de su padre, así dependía del Eterno, y creo que en este tiempo eso es lo que definitivamente nos está faltando.
Eso es lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos practicar, pedirle de verdad al Eterno, pedirle a Yeshua que Él ayude nuestra incredulidad, que Él de verdad pueda fortalecer esa fe que tal vez no le hemos puesto en práctica, tal vez no sabemos cómo usarla, tal vez no entendemos lo que significa, pero podemos pedirle al Eterno, podemos pedirle a su Espíritu Santo que nos enseñe a vivir por fe, que ya no sigamos razonando las cosas, que no sigamos buscándole un sentido, buscándole una explicación, sino entendamos que lo que el Eterno nos está diciendo, eso es lo que nosotros debemos hacer, sin necesidad de entender, sin necesidad de razonar, pues por eso se llama fe, por eso se llama emuná, que no necesitamos ver, no necesitamos algo lógico o algo que tenga sentido. Y si de verdad analizamos la vida de cada una de estas personas que son mencionadas en el capítulo 11 de Hebreos, pues vemos que tal vez para ese tiempo hayan parecido locos, hayan parecido personas que hacían las cosas sin sentido, sin razón. Podríamos ver que de verdad muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que el Eterno les había pedido que hicieran, pues no tenían nada de sentido. Y eso es lo que debemos entender nosotros. No se trata de que si es que tiene sentido o si es que no tiene sentido, si es que parece algo seguro o si es que no parece seguro. Aún así nosotros debemos mantener esa fe, mantener ese emuná, confiando en que el Eterno tiene el control de todas las cosas, confiando en que Él es el que nos está dando la palabra, Él es el que nos está dando una orden, una instrucción, y eso es lo que nosotros deberíamos cumplir sin analizar si a nosotros nos parece bien o no, sin ver si nos gusta o si no nos gusta, si nos parece razonable o no. Simplemente creer, de eso se trata la emuná, eso es algo que tenemos que entender, que en muchas ocasiones el Eterno va a venir a probar cómo está nuestra fe, va a venir a ver si de verdad estamos viviendo por fe o si son solamente palabras las que estamos diciendo, y eso lo podemos ver en cada situación, en cada cosa que atravesamos. El simple hecho de creer que al levantarnos pues le hagamos parte de nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana, eso ya implica muchas cosas, porque si de verdad no creemos que Él está con nosotros, si no creemos que Él nos va a ayudar en todas las actividades que hagamos, entonces simplemente lo vamos a ignorar, porque vamos a asumir que Él solo está en la iglesia o que solo Él viene cuando estamos hablando de la palabra del Eterno, y solamente en momentos especiales es cuando a Él decide mirarnos o Él decide ponernos atención, y prácticamente el resto de nuestras vidas las vamos a vivir creyendo de que Dios no está ahí, de que a Dios no le importa, y eso es algo que nosotros necesitamos cambiar. Tenemos que entender que la presencia de Dios debería estar en cada uno de nosotros en todo tiempo, en todo momento. Nos levantamos, y si nos levantamos para desayunar, por ejemplo, él está ahí junto con nosotros. El problema es que nosotros no le damos lugar, no le damos la importancia, el hecho de preguntarle siquiera la ropa que nos vamos a poner a levantarnos, o lo que vamos a comer en la mañana, o lo que vamos a empezar a preparar para el almuerzo, o las cosas que vayamos a hacer en los estudios, en el trabajo, en el negocio, en las cosas que vayamos a hacer. Pues si no le estamos tomando en cuenta al Eterno, entonces prácticamente no estamos creyendo que Él es omnipresente, que Él está en todo momento, en todo lugar, y eso es algo que nosotros necesitamos practicar, necesitamos vivir teniendo esa seguridad de que Él está con nosotros, de que Él está ahí pendiente de las cosas que queremos hacer, incluso de las cosas más sencillas, por más de que parezcan cosas insignificantes, por más de que sea el color de calcetines que nos vayamos a poner, aún así eso es importante para el Eterno. Todas esas cosas le interesan a Él, y eso es la forma en la que nosotros deberíamos empezar a vivir, empezar a creer, empezar a confiar en el Eterno, que las cosas que hagamos junto con Él van a ser mucho mejores de las que podríamos hacer por nuestra propia cuenta. De verdad, pues que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder hacer con nuestra propia cuenta, pero que el Eterno nos va a ir ayudando, nos va a ir enseñando todas las cosas que debemos hacer, pero en ese tiempo nosotros debemos aprender algo muy importante, y esa es la dependencia del Eterno, que por mucho tiempo pues se ha perdido. Y recordemos pues que este asunto de ser rebeldes, de ser desobedientes, de básicamente contender muchas veces contra Dios, porque eso es lo que se hace en el fondo, pues va desde el inicio, va desde que empezamos a ver todo esto en el Génesis. ¿Eso qué significa? Pues significa que a principio, cuando pues la serpiente va a molestar aquí a los primeros hombres, en este caso a Adán y su mujer, pues vemos que la idea siempre ha sido de principio
pues decirle que uno puede mandarse, que uno puede decidir qué es bueno y qué es malo. Y creo que ese es el problema. Cuando uno decide qué es bueno y que cuando uno decide qué es malo, cuando uno empieza a decidir por sí mismo, pues qué es bueno y qué es malo. Entonces necesitamos en este tiempo de que nosotros veamos que nosotros no tenemos la capacidad de decidir eso, sino que tenemos que darle pues todo el lugar al Eterno, porque Él es el quien pues nos dice esto y lo otro, y además Él ha escrito ya y pues está poniendo en cada uno de nosotros pues las leyes, sus leyes eternas, que pues nos van a dar la idea de qué hacer. Pero si nosotros sobre eso decimos pues que palabras como que es nuestra vida, es lo que nosotros hacemos, pues vamos a tener serios problemas. Son cosas que de verdad nos sirven para entender cómo es que al principio eh, una de las cosas que había usado el enemigo, que había usado en este caso la serpiente, para, para distraer, para hacerles creer a Adán y a su esposa que ellos eran los que podían tomar las decisiones correctas, pues justamente era eso, hacerles creer que Dios no estaba diciendo la verdad del todo, que lo que el Eterno les había dicho, pues no era tan cierto, sino que habían cositas que tal vez no eran así. Por eso vemos que una de las primeras cosas que les dice, que les menciona, era justamente que les pregunta qué es lo que tenían que comer, qué es lo que podían y no podían comer. Y hay una cosa que responde la esposa de Adán y le dice, eh, bueno, la serpiente es la que empieza, ¿no? Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ya empieza prácticamente tratando de mostrar que Dios había dicho algo diferente, empieza a cambiar las cosas, empieza a cambiar las palabras, empieza a mostrarle de cierta forma que Dios no tenía la razón, que Dios no estaba en lo correcto, que tal vez podía estarse equivocando, que no era tan malo las consecuencias de lo que podían hacer, y al final termina prácticamente le haciendo prácticamente haciéndole creer a Eva de que ese árbol que no podía comer, que no debía comer, pues no era tan malo, que no era algo que podía causarle la muerte, sino que de verdad era algo bueno, que parecía agradable, que si lo veía bien, entonces iba a haber algo bastante codiciable. Y prácticamente le empieza a mostrar de cierta manera que ella podía tener un mejor punto de vista, un mejor concepto, una mejor verdad de lo que el Eterno les había dicho. Y prácticamente ese es el error que nosotros cometemos. Alguna vez tal vez escuchamos ese tipo de cosas en nuestra cabeza, ese tipo de ideas que nos hacen creer que nosotros podemos decidir o que nosotros podemos tomar alguna decisión que sea mucho mejor de la que el Eterno nos ha propuesto, de lo que Él nos ha dicho que nosotros debemos o no debemos hacer. Y simplemente el hecho de creer que ya nosotros podemos dirigir nuestras vidas, que nosotros podemos interpretar la Torah a nuestra manera, o que podemos agarrar la ley y vivirla como a nosotros nos parezca, a nuestra manera, como algunos lo dicen, pues ya prácticamente estamos empezando por ese mismo error y al final terminamos cometiendo el primer pecado, que prácticamente es un pecado de desobediencia, de irnos en contra de lo que el Eterno nos había mandado. ¿Por qué? Por creer que nosotros tenemos la razón, por creer que nosotros podemos ser independientes, que no necesitamos preguntarle a Dios, que no necesitamos depender de Él, que Él no está aquí para ayudarnos, sino está aquí como para controlarnos, como si fuese un regente que nos quiere privar de cierta diversión. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros no podemos llevar nuestra vida solos, nosotros no podemos ni siquiera ver todo lo que pasa en el mundo. Si bien nos limitamos por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, pues muy poco entendemos de lo que pasa en realidad, de lo que verdaderamente está pasando en este mundo, incluida la cuarta dimensión, que es la que menos se toma en cuenta del mundo espiritual, porque no vemos cómo actúan los seres espirituales, no vemos ni siquiera cómo está nuestro espíritu o cómo está nuestra alma, y son cosas que de verdad desconocemos. Precisamente es por eso que necesitamos la ayuda del Eterno, la dependencia del Eterno, que Él sea el que nos guíe, que no sigamos cometiendo ese error de creernos en nosotros mismos, de creer que nosotros podemos tener la razón, o creer que nosotros podemos eh, tener alguna idea mucho mejor que la que el Eterno tiene, o algún pensamiento que sea mucho más grande que los que el Eterno tiene. Eso es algo a lo que debemos denunciar. Precisamente por eso es importante que nos neguemos a nosotros mismos, que entendamos que no somos nosotros los que tenemos la razón, que nosotros nos podemos engañar, nos podemos equivocar muy fácilmente, y necesitamos creer al Eterno, necesitamos confiar en Él, principalmente necesitamos depender de Él.
definitivamente pues necesitamos creer en Él porque esto es algo muy pero muy importante que nosotros pues hagamos y que no sigamos siendo rebeldes contra el Señor, porque necesitamos en este tiempo pues cambiar todo aquello que en un tiempo pues hemos visto en la palabra del Eterno que pues todo el pueblo hacía. Si nosotros no nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón y no quitamos esa rebeldía o le permitimos al mismo Señor que nos quite, digamos, esa rebeldía, que trabaje con eso, pues no vamos a poder pues avanzar ni vamos a poder agradarle en esencia. Si nos vamos a ver un poquito lo que dice Ezequiel capítulo 20, pues dice lo siguiente, dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Haz desconocer las abominaciones de sus padres. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Bueno, pues aquí hay un montón de pasajes, pero yo quisiera que pues empecemos a ver esto de una manera detallada. Fíjense que pues una de las cosas que nos dice precisamente este versículo el que acabamos de pasar es que pues el versículo 8 nos dice: más ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Creo que esto es algo importante y puntual que en este tiempo debemos ver. Pues una de las causas, o bueno, más bien uno de los asuntos importantes en la rebeldía, que pues viene siendo central, es no querer obedecer. Yo sé que pues en algunos casos pues uno puede cometer un error, puede pues de repente hacer algo, pero pues no tener esa intención, pero aquí vemos claramente que la rebeldía es no querer obedecer. Podemos ver que aquí hay algo que es tan importante que a veces nosotros de verdad no queremos obedecerle. Eso es rebelarse. Y dice: no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos. Fíjense que había una advertencia muy clara de parte del Eterno. La advertencia muy clara de parte del Eterno era pues que no se junten con Egipto, no se junten con todo lo que tiene que ver pues las naciones alrededor de ellos, y era necesario que cada uno de ellos pues no se contamine con los ídolos de Egipto. Sin embargo, pues podemos ver que ellos no quisieron obedecer, y ese es un detalle muy pero muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Debemos tomar muy en cuenta esto que el Eterno nos dice, que prácticamente esto de la rebeldía es una afrenta en contra del Eterno, es prácticamente decirle que no queremos hacer lo que Él nos está diciendo, que es mucho mejor hacer lo que a nosotros nos parece que nosotros tenemos la razón y Él está equivocado. Y esa es la actitud a la que nosotros tenemos que renunciar, esa forma de pensar que tal vez si vemos estas palabras, tal vez podríamos decir que nunca hemos actuado de esa forma, nunca hemos mencionado esas palabras, pero el problema es que vivimos de esa manera en muchos de nuestros pensamientos, en muchas de las cosas que hacemos, mucha de la forma en la que vivimos, pues refleja este tipo de actitud, porque de verdad, aún conociendo la palabra, aún sabiendo lo que el Eterno nos dice respecto a muchas cosas, como por ejemplo, si tomamos nuevamente esto de la Shonjara, pues hemos visto ya varias veces que el Eterno no quiere que nosotros hablemos mal en contra de nuestros hermanos, que murmuremos, que tengamos algo en la mente que esté en contra de ellos, sino que los bendigamos en lugar de maldecirlos, que oremos por ellos, que no estemos criticándoles, que no estemos juzgándoles, pero el problema es que lo que nosotros hacemos pues es pensar que
simplemente que no es tan malo, que tal vez el Eterno se ha equivocado al decir que podíamos llegar a contaminar nuestro corazón, que podíamos llegar a contaminar nuestra alma, que es esto como una lepra, y que tal vez no es tan malo, que simplemente tal vez hemos exagerado un poco al oír estas cosas o al explicarlas y simplemente pues hay que seguir haciendo estas cosas, hay que seguir hablando mal de las personas, hay que seguir contaminando porque al final no nos pasa nada y al final nadie nos está castigando y ese es el problema, estamos siendo desobedientes con algo que el Eterno nos ha enseñado, con algo que Él nos ha dicho y prácticamente si no cambiamos esa forma de pensar, si no cambiamos esa forma de vivir, pues vamos a terminar igual que el pueblo de Israel de ese entonces, de ese tiempo, que no le importaba irse en contra del Eterno, que no le importaba reclamarle y quejarse y hablar en contra de él mismo, creyendo que era un Dios malo, creyendo que él les había sacado de un pueblo para hacerlos morir y prácticamente tener esa idea de que cumplir su ley, de que hacer su voluntad es algo en lo que nosotros pues vamos a perder el tiempo o vamos a vivir como esclavos, pues prácticamente es el mismo tipo de pensamiento, es la misma forma de pensar, porque simplemente creemos que nosotros tenemos la razón, que nosotros no queremos dejar esas cosas, no queremos dejar esas abominaciones que están todavía en nuestra mente, que están en nuestro corazón, todas esas cosas que se han quedado ahí de nuestra vida pasada. Y eso es lo que el Eterno nos ha pedido desde un principio que quitemos. Por eso nos dice en el versículo 7, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos que de verdad firma y abajo pone su nombre porque de verdad son sus palabras. Esto es un mensaje fiel y verdadero que el Eterno nos está dando y nos dice que quitemos todas estas cosas de nuestro corazón, que no sigan aquí. Y el problema es que nosotros todavía seguimos siendo rebeldes. Por eso nos dices más ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. Ese es el problema, porque a pesar de lo que nos está diciendo, a pesar de las advertencias que nos está dando, aún seguimos cometiendo estos mismos errores, aún seguimos creyendo que está bien lo que nosotros hacemos y ese es un gran problema. Es tiempo de quitar esa rebeldía, de pedirle ayuda al Espíritu Santo para que no sigamos siendo rebeldes en contra de Él. De verdad, pues que de verdad le pidamos a Dios que nos abra los ojos y pues que nosotros no sigamos los ídolos. Fíjense que ocurre algo cuando leemos pues Ezequiel 28, pues podemos ver que de verdad cada uno no había echado de cada una de las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y fíjense que ocurre algo, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces ocurre eso, ocurre de verdad pues de que pues se llena la ira del Eterno. ¿Por qué? Porque pues muchos no quieren hacer la voluntad del Padre. Pero pues continuemos viendo más lo que dice la palabra del Eterno y Ezequiel 29 dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y aquí hay algo muy importante, pues podemos ver que él los había sacado de Egipto y les había dado los estatutos y preceptos por los cuales todo hombre va a vivir. Pues y fíjense que hasta el día de hoy muchas veces nosotros no entendemos esto. ¿Ustedes creen que pues Dios le habría dado algo como para seguirlos teniendo en esclavitud, como para pues ponerles una trampa? Y creo que este es un problema. No entendemos que tener los estatutos, conocer los decretos del Eterno, pues en realidad nos da vida. Porque la palabra pues no ha cambiado, la palabra de ayer es de para hoy, es para siempre, pues dice la Biblia misma, la misma palabra, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entendamos esto, pues cuando nosotros empezamos a conocer los estatutos del Eterno, cuando empezamos a conocer y a obedecer los decretos del Eterno, pues vamos a vivir. Para eso es que se nos está dando todo este asunto. Y continúa diciendo Ezequiel 20:12, dice, y les di también mis días de reposo. Fíjense lo que está diciendo aquí. Pues desde el principio nos había dado los días de reposo para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y escuchen esto, pues en mucho tiempo esta verdad que está en la escritura se nos había perdido, quizás porque en mucho tiempo habíamos pensado pues que la ley había pasado, porque no entendíamos que pues esto que se nos ha dado del día de reposo no era como una carga como muchos piensan ahora,
pues imagínense que Dios nos dé una carga así, pues quiero que tengan este día impuesto para que, pues no es así, no es para que nosotros lo tengamos como una imposición, como algo que tengamos como una carga, sino fíjense que esta es una señal entre nosotros y el Eterno. Fíjense que hay una señal tan grande que es este día de reposo, y para que supiesen, dice que yo soy Jehová, que los santifico. Qué hermoso tener un tiempo para, pues que Él nos santifique, para que Él pues empiece a actuar en cada uno de nosotros. Hoy que pues hemos aprendido nosotros, o estamos aprendiendo más bien, porque no diría que lo guardamos al 100%, estamos aprendiendo a guardar, pues el día de reposo nos damos cuenta que verdad es una delicia, que es tan bello y todavía nos falta. La verdad es que yo estoy consciente de que todavía nos falta guardar esto con más ganas, con todo lo que podamos hacer. Seguramente el Eterno nos va a ir enseñando cómo guardarlo, pero pues esta es una señal que tiene Dios con nosotros y de verdad que pues por medio de eso hay incluso santificación. Qué importante es esto. Es de verdad importante que recordemos, que veamos lo que el Eterno nos está diciendo, nos está recordando una vez más que Él nos ha dejado sus mandamientos, que Él nos ha dado todas sus ordenanzas. En la versión de la Biblia israelita mesiánica dice el versículo 11, yo les di mis mitzvot y les mostré mis ordenanzas. Si una persona los obedece, tendrá vida por medio de ellos. Esta es una de las cosas que siempre hemos mencionado, que siempre desde que hemos entendido que debemos vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su Torah, pues no es como un castigo, no es como un reglamento que nos está poniendo ahí para castigarnos. Es un cerco de protección. Mientras nos guardemos, mientras nos mantengamos dentro de estos mandamientos, vamos a tener una vida plena, una vida de acuerdo a la voluntad del Eterno. Eso es lo que nos mantiene vivos. Debemos entender muy bien, por eso es que aquí lo estás recalcando, a través de obedecer los mandamientos, si nosotros guardamos todos estos mandamientos, esta Torah que Él nos ha dado, pues a través de eso, de cumplir todas esas cosas, es que nosotros tenemos vida. Y no se queda solamente ahí, en el versículo 12 nos dice, yo les di mi Shabbatot como señal entre yo y ellos para que ellos supieran que yo, Adonai, soy el que los hago Kadoshim. Vemos que Él es el que nos santifica. Son días especiales, no son simplemente días que hay que estar sentado sin hacer nada o sentado leyendo y leyendo, sino se trata de entender cuán especial son estos días, porque a través de estos días, pues el Eterno nos va consagrando, nos va santificando, nos va enseñando muchas cosas, cómo tener una vida que a Él le agrada, cómo vivir de acuerdo a su palabra, no solamente cómo memorizar versículos o cómo saber algunas cuantas cosas de historia, sino entender que es un tiempo en el que tenemos una relación con Él, en el que podemos compartir muchas cosas con Él, que Él es el que se está acercando a cada uno de nosotros, que Él es el que nos está buscando y deberíamos aprovechar mejor estos tiempos en la medida en que nosotros le permitamos al Espíritu Santo. Él mismo nos va a enseñar cómo hacerlo. Si bien hasta ahora tal vez no hemos comprendido cómo es exactamente cómo deberíamos celebrar estos Shabbats, cómo deberíamos, incluso muchos de los mandamientos que quizá tal vez no los entendemos, pero si de verdad creemos y tenemos esa emuná en que Él mismo nos va a enseñar, en que Él mismo nos va a guiar en cada una de estas cosas y que nosotros tenemos la disposición y tenemos el corazón de obedecerle, entonces pues vamos a alcanzar estas promesas que Él nos está diciendo. Esto en el que Él dice que a través de los mandamientos pues vamos a tener la vida y a través de los Shabbats, de que guardemos estos Shabbats, pues Él va a estar en medio de nosotros y Él mismo nos va a santificar en cada ocasión, en cada celebración en la que nosotros de verdad dispongamos de nuestro corazón, dispongamos nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro espíritu para pasar más tiempo con nuestro Creador. De verdad puedes estar y pasar más tiempo con nuestro Creador. Esto es algo que el mismo Eterno ha determinado, pero fíjense que pues aquí sigue ocurriendo lo mismo que pasa en nuestros días, porque Ezequiel 20:13 nos empieza pues a decir esto, que el pueblo se había rebelado. Dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Fíjense que otra vez, esto es como que recurrente. Cuando ellos pues todavía no estaban en Egipto, pues ya se les había mandado ahí para preservar la vida de ellos, se les había dado una orden, pues que no se contagien que no se contaminen en realidad con los egipcios, que no hagan las cosas, que no se rebelen contra los estatutos del Eterno, que pues guarden los días de reposo, que sigan haciendo las cosas
De hecho, cuando José, pues que los tenía en Egipto, les dice, pues no, van a estar allí en tierra de Gosén, van a estar en esta otra tierra para que pues de verdad no vayan a contaminarse con todo lo que los egipcios, pero ellos, pues en todo el tiempo que estaban profanado y han hecho muchas cosas, y no solamente eso, sino que pues han olvidado todo lo que tenía el Eterno, y pues de ahí nos saca el Eterno. Otra vez en el desierto pasa lo mismo. Lamentablemente, pues toda la historia de Israel nos cuenta que pues está así, entre unas subidas y bajadas, que se olvidan, que recuerdan, que se olvidan, que recuerdan. Pero fíjense que este tiempo, pues nosotros nos ha tocado vivir exactamente lo mismo. Hoy podemos ver cómo la casa de Israel dispersada pues en todas las naciones, pues que el día de hoy no recuerda esto. Mucha gente el día de hoy que dice temer al Eterno, que dice pues creer en Yeshua, que dice pues haber aceptado a Él como su Señor y Salvador, pues no anda en los estatutos, no anda en los decretos, no cumple los días de reposo, porque pues todavía no hemos vuelto del todo, no hemos vuelto a entender todo esto y de alguna manera pues seguimos siendo rebeldes. Entonces tenemos que cambiar esto ahora que lo entendemos, ahora que podemos ver pues esto de mejor manera. El versículo 14 del libro de Ezequiel pues nos continúa hablando sobre esto, dice, pero actúe a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Fíjense lo que nos está mandando el Eterno. Ezequiel 20:19 pues nos sigue diciendo este asunto, que Él es el Eterno. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos. Eso es algo que sigue para el día de hoy. Dice, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Esto es algo que no ha pasado. Nos está diciendo que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos, los pongamos por obra, y nos dice todavía aún más. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, porque sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entendamos esto. Lo que nos está diciendo la palabra del Eterno, pues aún es para el día de hoy. Esta es una señal entre nosotros y Dios. Pues fíjense que aquí lo está diciendo muy, pero muy claramente, no seamos rebeldes al Eterno. De verdad, el Eterno nos está llamando a que guardemos sus ordenanzas, guardemos sus estatutos, sus mandamientos. En la versión K2 nos dice, yo soy Adonai, su Elohim, caminen en mis bisbot, guarden mis ordenanzas y háganlas. Es una de las cosas que tenemos que entender, que hasta el día de hoy esto es algo que no ha cambiado. El Eterno quiere que nosotros andemos según su palabra, según lo que Él nos ha enseñado, según ese pacto que había hecho con todo el pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros deberíamos seguir. Dejar de ser rebeldes, dejar de seguir ese camino, eso, esos ídolos, esas imágenes, esa forma en la que habían vivido nuestros antepasados, como aquí lo dice. Dejen a un lado, no cumplan lo que habían hecho sus papás, no hagan las mismas cosas que han hecho sus abuelos y lo que había hecho todo el pueblo de Israel, sino sigan los mandamientos que son del Eterno, que de verdad podamos entender que no se trata solamente de creer que la Torá ya había pasado, que ya eh, se había puesto fin, incluso a veces creyendo que Yeshua mismo había venido a cambiar todo esto o a quitar la ley o a clavar la ley, como alguna vez habíamos escuchado, pero no se trata de eso, sino Yeshua mismo dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino he venido a cumplirla, he venido a hacerla más clara, he venido a ponerla en sus corazones y en sus mentes, para que a partir de ahora ustedes vivan de acuerdo a la Torá, vivan de acuerdo a los mandamientos y las ordenanzas, y no cometan el mismo error que había cometido el pueblo de Israel en ese entonces. Y eso es lo que nos está diciendo Ezequiel cuando había tenido esta profecía, pues no estaba hablando solamente al pueblo de ese entonces, sino está hablando actualmente al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a la casa de Judá, a todos aquellos que alguna vez habíamos creído
que la ley ya había pasado, que la Torá ya no había que cumplirse, sino debemos entender que este era el diseño del Eterno desde un principio, y no para que un día termine, sino para que esta sea nuestra naturaleza, esta sea nuestra verdadera forma de vivir, andar en los caminos del Eterno, porque vemos que es la promesa del Eterno al guardar sus mandamientos, es que justamente vamos a tener vida, vamos a poder vivir de acuerdo a lo que le agrada, de acuerdo a lo que Él ha diseñado, como Él quiere que vivamos, no a seguir viviendo por nuestro propio camino, por nuestro propio razonamiento, por nuestros propios sentimientos, sino entender que hay una forma en la que el Eterno quiere vivir, hay un camino ya trazado, hay algo que Él nos ha dejado, una senda ya marcada, la senda antigua, esa senda verdadera, que es por donde Yeshua había caminado, porque sabemos muy bien que Yeshua también había guardado toda la Torah, todos los mandamientos, todos los decretos, porque Él no vivía haciendo su propia voluntad, no vivía siguiendo a su propio corazón ni a sus propios razonamientos, sino en todo momento, en todo tiempo, Él estaba guardando los mandamientos de su Padre, así como nosotros ahora debemos guardar los mandamientos que el Eterno nos está dando. Pero en esta noche también está con nosotros mi mamá. Bendiciones ahí en la radio a todos ustedes y bendecir también a la gente, radio escucha, a las familias en todos los lados que nos están escuchando. Muy buen punto el hablar acerca de Ezequiel. En realidad Ezequiel es un libro profético en las que está hablando al pueblo de Israel y hacían entender ustedes de que se tiene que seguir, pero hay un detalle bien importante en que desde hace tiempos remotos, desde hace mucho tiempo atrás, resulta que mucha gente se cansa. Probablemente haya gente en este mismo instante en que esté pendiente de la predicación de esta palabra y diga, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero cómo? Porque hay que entender que en nuestros días la impaciencia es la que más se ha sembrado. Todos queremos a la orden del día y podemos ir a tiempos, por ejemplo, de cuando yo todavía era niña, en las que si teníamos que preparar un picante de pollo, teníamos que matar la gallina, teníamos que moler el ají, o sea, parecían tan largos los días en los que teníamos que hacer todo lo correspondiente para hacer una comida. Sin embargo, ahora vemos que tranquilamente pues, ya la gallina está muerta, ya el ají está molido y podemos ver que ha ido creciendo nuestra impaciencia. Esta paciencia que también es fruto del Espíritu Santo cuando realmente le creemos a Él. Y Él tiene esa paciencia, pero los hombres tenemos mucha impaciencia en creer que ya hace mucho tiempo se ha dicho que Cristo va a venir, se ha dicho que esto y lo otro, y muchos no van creyendo. Y casi eso es de manera casi cotidiana, de manera casi normal, porque vemos a un profeta, Habacuc, que empieza a hablar con Dios. Si nos vamos a Habacuc, podemos ver, y ahí Dios prácticamente le remarca y le dice, ¿no? Le dice, porque ya la situación en ese tiempo también era caótica, había mucha maldad, mucha violencia. Estamos hablando en el tiempo antiguo, antes de la llegada de Cristo. Entonces, la gente también estaba impaciente, porque que creía en Dios sí creía, pero que no podían ellos hacer la voluntad del Eterno, porque precisamente no podían dominar la carne. Generalmente su carne se envanecía, se fortificaba y luego hacían lo que le decía la carne, y muchas veces por cansancio. Y en este tiempo está ocurriendo casi lo mismo porque no entendemos los tiempos, no entendemos prácticamente, hay veces nos parece repetitivo y dirá mucha gente, pero tanto repiten, tanto que no hay que pecar, que esto y el otro, nos inducen al pecado. Puede haber multitud de conjeturas. Pero si nos vamos al libro de Habacuc, como dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Gritaré sin que me escuches. Estamos hablando de la impaciencia del pueblo. Y clamaré a causa de la violencia, sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea esta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia.
mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vos. Aquí prácticamente hasta ahí donde dice, por eso la ley se debilita y el juicio. Prácticamente vemos el profeta Habacuc razonándole al Eterno y decía, por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Entonces, pareciera que Dios le contesta aquí, le dice, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contara, no la creeríais, porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es temible, de esa misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que todos los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas acude a la violencia, toda ella acude a la violencia. El terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y de los príncipes, se burla, se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Luego pasa como huracán y peca, porque hace de su fuerza su Dios. Dicen, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío? Aquí le vuelve a hablar Habacuc. Santo mío, no moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Escuchen bien, estaba hablando. Habacuc también lo conocía a Jesucristo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los que los pesca con anzuelo, los recoge en su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Miren, si ven, este es el reclamo de Habacuc hacia Dios. Le empieza a decir esto y lo otro, porque veía violencia, porque veía caos, porque veía todo lo que en este tiempo estamos viendo. Y Dios le responde y le dice, ¿sabes qué? Cualquier cosa que ocurre bajo la faz de la tierra, bueno, pues es mi voluntad. Yo estoy usando en este tiempo a los asirios para que los destruya. Sus jinetes son poderosos, su fuerza es toda, pero porque dice, han hecho su fuerza, de su fuerza han hecho un Dios, dice, ¿no es cierto? De su fuerza han hecho un Dios. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Estaba hablando también de los asirios, que este mal que venía sobre la faz de la tierra en ese entonces era pasajero y que había tener la fe y la esperanza y seguir manteniendo viva la fe, la emuná hacia el Eterno. Entonces, ¿a qué va esto? Probablemente mucha gente diga, mire, esa gente está predicando todo el tiempo de esto y de esto. Sí, tenemos que remarcarlo. Hay que remarcarlo para que la gente pida al Eterno que conforme a sus riquezas en gloria, Él pueda darnos la paciencia necesaria para seguir batallando, sabiendo que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, y no es con espada, no es con ejército, es contra huestes que habitan en las regiones celestes y es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces podemos ver en el 2, en su infinito amor, Dios le empieza a hablar acerca del Nuevo Testamento, de cómo debería escribir la visión grabada. O sea, está dando una receta de cómo implantar fe, cómo practicar la fe. Creo que es tiempo como para analizar este tema, que tal vez para mañana lo dijimos, pero a partir del 2 podemos ver muchas cosas en las que Dios exactamente compara todo lo que pasa y todo lo que ha venido a prometer en Romanos 17, en Hebreos 10:38, empieza a hablar.
ese es refiriéndose al capítulo 2. Y en el capítulo 3 exactamente empieza a cantar de alegría. Vemos a un Habacuc reclamándole y Dios le dice, sabes que los asirios van a hacer esto, pero yo mismo los voy a destruir. Y en el 2 le dice, aumente en su fe, es como si añadiera paciencia al pueblo. Y cuando esto entiende, el espíritu de Habacuc entiende lo que es realmente el propósito de Dios, hablando de lo que iba a venir Jesucristo, hablando de lo que iba a ser, las bondades, las victorias, las maravillas que iba a hacer, porque Él da vista a los ciegos, da voz a los mudos, ¿sabe? Hace demasiadas cosas con nosotros. Entonces, para Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es fácil hacer esto. Entonces termina Habacuc cantando exactamente en favor de Dios, porque aprende a creerle. Prácticamente en este pasaje yo veo que le aumenta la paciencia. Y creo yo que en este tiempo el pueblo de Dios tiene que aumentar su paciencia, porque muchas veces se ve impaciencia y a raíz de eso están usando puertas falsas para salir y están siendo tan impacientes que puede cerrarse la puerta. A cualquier momento esto se da. Decimos 1 año, 2 años, 10 años. Bueno, pues los tiempos no son nuestros. Los tiempos son del Eterno. El Eterno sabe cuándo lo hace, pero esto implica a tener paciencia y a seguir escuchando y grabando dentro de cada una de nuestras mentes, lo que el Eterno quiere para nosotros y no desmayar. Porque entendamos que hay un Pablo, hay muchos que han muerto con la esperanza de ver estos días y estos días se están dando. Pueda que sea como dice aquí, los asirios, no sé quiénes estarán, pero había que ver y analizar qué tipo de demonios está sobre la faz de la tierra que nos tiene encerrados, pero en este tiempo es un tiempo de buscar al Eterno, buscar su rostro y aprender que Él sí nos ama y que Él mismo nos da paciencia. Amén. Amén, amén, de verdad que Él mismo nos ama, Él mismo nos da paciencia, Él es el que pues en cada uno de nosotros nos va teniendo, digamos, nos va dando todo aquello que viene siendo el fruto pues del Espíritu y parte de eso pues es la paciencia. Si bien pues mucha gente quizás en este tiempo pues no ve, digamos, todos los asuntos que han ido ocurriendo durante mucho tiempo, pues desde hace tiempo, por ejemplo, mucha gente anda esperando que Yeshua vuelva, pues yo creo que una de las cosas que no hemos entendido es, por ejemplo, que los tiempos no son los mismos que pues nuestros tiempos. Y esencialmente, pues Él nos está diciendo en este tiempo que pues falta muy poco, que pronto vuelve y pronto pues para lo que para nosotros puede ser pues mucho, mucho tiempo, pues para Él pues es como nada, pues recordemos que 1000 años para Él es como un día. Y también ver que si Él pues todo este tiempo nos permite ver todo este asunto de que pues repitamos quizás de estas cosas de hablar acerca de volver hacia el eterno, de todo eso, pues yo creo que es esencial porque en este tiempo Dios nos está hablando y nos dice, pues grítenlo, díganlo, pues digan todas las cosas que el eterno tiene para cada persona y pues más que todo en este tiempo aprender de que Él está buscando pues un pueblo que de verdad no sea rebelde. Si vemos pues todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, pues es a causa precisamente de su rebeldía y pues que no nos pase a nosotros eso porque pues todavía estábamos a tiempo de seguir las pisadas del Eterno. Es de verdad importante que entendamos lo que el Eterno quiere. Es como de verdad Habacuc empieza a darle, como reclamándole ciertamente, porque le dice en la versión Kadosh, le dice justamente porque tu Torah ya no está siendo guardada, ya no la están cumpliendo, no hay nadie que viva guardando ministrada, ya no hay nadie justo en la tierra y los perversos están asediando a los justos. Por eso es que la justicia ahora es pervertida y vemos que empieza a reclamarle y prácticamente podríamos decir que muy probablemente nosotros tal vez podríamos ver las cosas de esta misma manera y empezar a decirle al Eterno que de verdad no hay nadie que cumpla su Torah, no hay nadie que quiera guardar sus mandamientos, que no hay justicia en esta tierra, que la gente mala está haciendo las cosas como a ellos les place, pero
Tenemos que entender que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, no, Él no se mueve de acuerdo a nuestros tiempos, Él no se mueve de acuerdo a nuestro propio parecer, Él hace las cosas porque Él ve el panorama completo, Él puede ver muchas, muchas más cosas de las que tal vez nosotros ni siquiera tenemos ideas, y no se trata de querer reclamar al Eterno y de querer decirle qué es lo que Él debería hacer, sino entender que Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cómo tienen que ir las cosas, lo que nosotros debemos hacer y por lo que nosotros debemos preocuparnos es por hacer lo que Él quiere, por alinearnos nosotros a su voluntad, por buscar nosotros ese camino que Él quiere que sigamos, que no pensemos que nosotros tenemos la razón, que no creamos que nosotros podemos enseñarle a Dios a hacer las cosas, sino entender que su voluntad es mucho, mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Sus pensamientos son más altos de los que nosotros podríamos tan siquiera imaginar. Y eso es lo que debemos entender. Precisamente por eso estamos hablando también de la emuná, porque se trata de creer que el Eterno tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada, a Él no se le va ni una sola cosa, ni siquiera una sola hoja cae sin su consentimiento, dice la palabra. Y algo interesante también que me llama mucho la atención en el versículo 13 de Habacuc 1 dice, le empieza a reclamar y le dice, tus ojos son muy puros para ver el mal y tú no puedes contemplar la opresión, así que ¿por qué contemplas a los traidores? Y le empieza a preguntar, ¿por qué estás callado cuando la gente perversa se traga a aquellos más justos que ellos? Y de verdad es como si le estuviese diciendo, ¿acaso no ves lo que está pasando aquí en la tierra? ¿Acaso no te das cuenta? De verdad tus ojos son tan puros que no puedes ver la maldad que hay en la tierra, y le empieza a reclamar, le empieza a decir tantas cosas que muy probablemente son cosas que tal vez nosotros sentimos en estos tiempos, tal vez hay dentro de nosotros esa idea de creer que todo está mal, que todo está perdido, pero es muy importante entender los tiempos del Eterno, es muy importante seguir viviendo por fe, porque eso es lo que pasa en el capítulo 2. Le dice que siga manteniendo su fe, que no crea que esto termina aquí, que no crea que esta es la forma en la que van a seguir haciendo las cosas, sino hay que seguir creyendo en lo que el Eterno nos está diciendo, en la palabra que Él nos está dando, hasta que nosotros podamos verlas claramente, hasta que esa visión, esa promesa que el Eterno nos ha dado, pues sea algo que esté grabado en nuestro corazón, algo que de verdad lo creamos sin importar la situación, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar cómo esté el mundo, aunque aparentemente todo se esté derrumbando, aunque aparentemente los malos estén gobernando, sin importar nada de esas cosas, nosotros tenemos que confiar con todo nuestro corazón en las promesas que el Eterno nos ha hecho, porque eso sí o sí se va a cumplir. Bueno, pues eso sí, de verdad se va a cumplir y estamos pues en ese tiempo en el ver pues el cumplimiento ya de muchas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y de verdad es cuando vemos pues esto que nos dice Habacuc, pues sabemos que pues todas estas cosas van a cumplirse. Y una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta pues es que generalmente siempre pues vuelve a suceder nada de lo que pues está bajo el sol pues sucede así simplemente, sino que son cosas que se vuelven a repetir y necesitamos ver pues que siempre, siempre, después de algún asunto que ocurre, pues vuelve a pasar otro. Y pues después de uno volverse, por ejemplo, orgulloso, pues viene la caída, entendamos eso bien. Por lo tanto, pues si el Eterno nos empieza a hablar en este tiempo y nos dice pues que quitemos de nuestra vida toda rebelión, todo orgullo, todo eso, pues es porque pues de verdad se vienen tiempos en los que pues no vamos a poder seguir de esa manera y nosotros tenemos que definirnos qué hacer y aprender del Eterno, aprender pues toda esta palabra que es tan buena que podemos ver que cada uno pues decide. A mí me encanta cuando pues podemos leer este asunto de Habacuc y podemos ver que hay muchas cosas y muchas promesas también de parte de Dios en todo este libro escrito, pero veamos bien, siempre que pues hay un pueblo que a veces está en rebeldía y está en muchas cosas, también existe un remanente, existe un pueblo que pues guarda los mandamientos, guarda la ley de Dios, que hace la voluntad del Eterno y nosotros pues veamos que siempre, pero siempre, pues no es la mayor cantidad, sino generalmente es una minoría. Entonces en este tiempo nos queda a nosotros ver qué vamos a hacer, si nosotros vamos a continuar como la mayoría o vamos a ser pues de aquel remanente, de aquel pueblo que de verdad ha aprendido a hacer la voluntad de Dios y decide no ser rebelde contra el Eterno. Y pues veíamos este día de que hay muchas cosas que a veces no queremos nosotros quitar de nuestra mente, porque pues muchas de las cosas que nosotros pensamos pues van en contra del Eterno, cuando nosotros pensamos que podemos decidir, cuando nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas conforme a lo que nos da la gana, pues en ese momento estamos siendo
De verdad tenemos que quitar esa rebeldía de nuestro corazón, debemos quitar esa forma de pensar porque prácticamente por más de que pensemos que estamos yendo bien, por más de que pensemos que nosotros tenemos la razón, es importante preguntarle al Eterno cuál es el camino. Si de verdad hay todavía cosas que necesitamos cambiar, como lo hacía David en todo momento, en el que le decía que le examine, que vea lo que hay en su corazón, que vea lo que hay en su mente, en su alma, prácticamente que Él los revise todo, que no quedarnos así como si nosotros estuviésemos haciendo bien las cosas y creyéndonos incluso tal vez santos o creyéndonos justos, sino entender de que tal vez todavía hay rebeldía en nuestro corazón, tal vez todavía hay murmuración, tal vez todavía tenemos muchos pecados que ciertamente no, tal vez aquí en la tierra no alcancemos a ser limpios, tal vez hasta que de verdad Yeshua venga, pues no vamos a poder alcanzar muchas de las cosas que quisiéramos, pero es importante que sigamos el camino, sigamos avanzando en base a lo que al Eterno le agrada, en base a sus mandamientos, en base a sus instrucciones, siguiendo cada una de las cosas que Él nos ha dado, haciendo lo mejor posible, no simplemente creyendo que el Eterno al final lo va a arreglar todo, porque sus promesas dicen que Él se va a encargar de todo y quedarnos con los brazos cruzados, sino entender que nosotros también tenemos un papel importante, precisamente por eso es que nos a través de nosotros, pues muchas otras cosas pues van a ser posibles, muchas personas van a ser alcanzadas. Si de verdad nosotros nos disponemos y nos alineamos a hacer la voluntad del Eterno, a hacer lo que a Él le agrada, haciendo lo que Él ha preparado, entonces Él nos puede utilizar así como un instrumento, como un vaso de onza en el que tal vez no podemos imaginar qué es lo que Dios quiere, pero aún así debemos creer que el Eterno tiene planes grandes preparados no para que nosotros brillemos, no para que nosotros seamos famosos o seamos populares, sino para que todo el mundo pueda conocer al Eterno, para que todo el mundo empiece a ver, empiece a abrir sus ojos y entiendan que tenemos que volver a sus mandamientos, tenemos que volver a su Torah, de que la casa de Israel debe despertarse, debe levantarse. Debemos alcanzar esa promesa en la que de verdad Yeshua va a venir a unir nuevamente las dos casas, tanto la casa de Israel y la casa de Judá, para restablecer nuevamente el reino de Israel y que seamos nuevamente ese pueblo que el Eterno siempre ha querido tener, pero esta vez no cometiendo los mismos errores, no siendo rebeldes, no siendo murmuradores, no siguiendo a nuestro corazón ni a nuestra ni a ningún ídolo ni a ninguna imagen, sino siendo un pueblo santo, siendo un pueblo kadosh, un pueblo consagrado para el Eterno, y eso es precisamente lo que estamos buscando. Eso estamos buscando, pues, ser un pueblo Kadosh, buscando ser ese pueblo que, pues, le agrada al Eterno. Fíjense que hay algo muy interesante en todo lo que hemos ido viendo y, pues, lo que leíamos en Hebreos, pues, nos decía que, pues, no todos le han agradado al Eterno, pero, pues, el día de hoy podemos ver que, pues, sí ha habido algunas personas que han logrado agradar a Dios y, pues, todos ellos han tenido emuná, todos ellos han tenido fe y vemos que, pues también vemos en Habacuc que Habacuc le agradaba al Eterno. Y creo que la clave está en este día, en buscar, pues, qué le agrada al Eterno, no qué nos agrada a nosotros, no qué queremos nosotros, sino qué realmente le agrada al Eterno. Y parte de buscar qué le agrada al Eterno es, pues, quitar toda rebeldía de nuestras vidas, es permitirle a Él mismo que nos muestre si hay camino de rebeldía, que nos muestre si de verdad, pues, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, todavía estamos anidando pensamientos que vayan en contra de su voluntad. Si todavía este tiempo seguimos pues sin obedecer su palabra, sin obedecer sus estatutos, sus mandamientos. Recordemos que cuando venía Yeshua, pues siempre aclaraba sobre esto, lo decía siempre pues vemos que él mismo había cumplido toda la ley, por eso es que nos dice que no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a cumplirlas. Y necesitamos en este tiempo nosotros también aprender a obedecerle en todo momento y en todo lugar porque todo lo que está escrito definitivamente pues se va a cumplir y estamos viviendo pues ya tiempos en los que en esta temporada vemos por ejemplo cómo se está levantando pues la casa de Israel y la casa de Judá y vemos que Dios está haciendo muchas cosas grandes con nosotros. Exactamente, Dios hace mucho. Lo que cuesta entender exactamente lo que las personas no entendemos exactamente es el poder del evangelio que ha venido a predicar Jesucristo, entendiendo que este viene a predicar el reino de los cielos y el reino de los cielos se ha acercado, dice, está con ustedes, está en medio de ustedes y además dice, el reino de los cielos cerca a ti está, en tu boca.
Lo que está queriendo Dios exactamente es que tengamos esa emuná, esa fe, ese creer, pero que creamos por fe. Y una partecita que me agrada es Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues el Evangelio, dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que todos y cada uno de nosotros, de las personas, no deberíamos no deberíamos esperar cosas sobrenaturales, no deberíamos esperar como los judíos esperaban señales, no deberíamos exactamente tener conocimiento humano como es el intelectualismo, como los griegos, para entender y creer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Simplemente deberíamos creer que toda la creación que consta de los seres humanos, animales, plantas, seres y toda la creación, deberíamos ver que tiene un creador. Muchos se han equivocado y dicen la tierra es la creadora. No, la tierra también es creación. Entonces entendería cada persona que hay que buscarle a ese creador y entendería que esa es la gran falla. Por eso en el mismo libro de Romanos, y me encanta esta partecita, dice, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Eso de analizar con el intelectualismo o eso de querer ver señales no ayuda al hombre. A lo que está llamando Dios es a esa fe que en algún momento ha tenido Abraham y ha creído. Y gracias a esa fe, nosotros estamos aquí. Estábamos viendo 100 charlas, cómo Miriam había creído que Moisés era el líder. Y podemos ver unos cuantos ahí dentro de la Biblia que sí han actuado por emuná, por fe. A eso nos está llamando el Señor. Y para eso, precisamente, lo que el Señor hace es mandarnos a su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nos convence de pecado, porque para el hombre es difícil reconocer que es pecado. De justicia, por cuanto Él ha subido al cielo cargándose nuestros pecados. Él nos ha libertado de las enfermedades en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y de justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido vencido. Y sin tener poder, está haciendo trapo con la humanidad. Amén. Creo yo que estamos muy cerca. Yo me despido bendiciendo sus vidas, bendiciendo a todas las personas que están escuchando. Bendecidos sean siempre, que de verdad esta palabra que estamos emitiendo vuelva con todo lo que está preparado por Dios. Amén. Amén, amén, de verdad que pues la palabra vuelva con mucho, mucho fruto. Y es verdad pues que hay dos cosas tan importantes que pueden frenar pues todo lo que pues es la emuná, la fe. Y esas dos cosas son pues como decías el razonamiento y muchas veces quererse ver solamente milagros. Y pues ambas cosas creo que podemos ver a lo largo de la Biblia como la casa de Judá y pues la casa de Efraín pues tienen cada uno lo que van viendo, ¿no? Por su cuenta, pero pues ahora estamos volviendo al Eterno y pues debemos llenarnos de Muná. Ya sea que antes queríamos pues solamente milagros o por muchas veces nos hemos dejado guiar por el intelectualismo, es tiempo de dejar todo eso para atrás. Pero bueno, ya llegamos al final, así que Daniel, tu despedida. Es de verdad importante que entendamos eh, en qué consiste la emuna, que no se trata solamente de esperar las cosas. Sabemos muy bien que la emuna, la fe tiene que tener frutos, tiene que tener obras. Y si de verdad estamos confiando en el Eterno, si de verdad creemos en todas sus promesas, creemos que su palabra es verdadera, que las cosas que Él nos ha ido diciendo y nos ha ido enseñando son ciertas y se van a cumplir, entonces pues vamos a vivir entendiendo que estas cosas son para nosotros, que estas promesas son para nosotros, pero también que estos mandamientos y estas instrucciones también son para nosotros y por lo tanto debemos cumplirlas, debemos
vivir como al Eterno le agrada, dejando a un lado este razonamiento que frena nuestra emuná, que nos hace creer, en lugar de creer en Dios, nos hace creer más en nosotros mismos, nos hace creer más en la ciencia tal vez o en algún conocimiento específico. Y eso es lo que debemos quitar, debemos denunciar aquello que tal vez necesitamos para creer, para confiar, tal vez en ese razonamiento en el que necesitamos algo tangible, algo lógico para poder creer y quitar todas esas cosas y empezar a creer que de verdad la palabra del Eterno, todas esas promesas que nos ha hecho, pues son precisamente para que nosotros podamos alcanzar la salvación, para que podamos vivir junto con el Eterno en toda la eternidad, en todo el tiempo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos la palabra del Eterno ha sido dada a su pueblo, ha sido algo especial para cada uno de nosotros. Y si de verdad en este tiempo esta palabra está siendo revelada a cada uno de nosotros, es precisamente porque verdaderamente somos parte del pueblo de Dios. Y de esta manera, por esta razón, tenemos que vivir como parte de su pueblo, no como extranjeros, no como si no tuviésemos ningún mandamiento, como si no tuviésemos ninguna responsabilidad, sino confiando, creyendo en que de verdad el Eterno nos ha llamado, nos ha hecho un llamado especial para que vivamos y nos preparemos para todas las cosas que Él tiene. No sigamos confiando en nuestro razonamiento, no sigamos confiando en lo que nos dice el corazón, sino creamos en la palabra del Eterno, creamos en todo lo que nos está diciendo, en todas las cosas que nos está revelando y principalmente vivamos por emuná, vivamos creyendo en que el Eterno nos va a ayudar en todo este camino, que Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante y precisamente porque somos su pueblo y si le vamos a amar, entonces amémosle no con un amor que nosotros tratemos de esforzarnos, tratemos de alcanzar, sino con el amor que Él mismo está poniendo en cada uno de nosotros. De verdad, pues vivamos según el amor que Él mismo está poniendo en cada uno de nosotros. Pero bueno, pues en esta noche, ya llegando al final, vamos a orar ahí donde estamos. Vamos a decirle, Padre eterno, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, papá. Y en esta noche, papito amado, hemos visto en tu palabra, Señor, cómo todo lo que nos habla, Señor, todo lo que nos estás diciendo, Señor, son cosas tan importantes para este tiempo. Cuando vemos, Señor, tu palabra, podemos entender, papito amado, que tú en este tiempo nos estás haciendo un llamado muy fuerte, Señor, a que dejemos toda rebeldía. Cuando vemos tus escrituras, Señor, vemos de verdad que ha habido un pueblo, Señor, que ha sido rebelde contra ti, que durante tiempo, Señor, desde que sale de Egipto, va caminando, Señor, durante todo el desierto, pues en cada momento hay un momento de rebeldía, a tal punto, Señor, y que ha llegado tanta la rebeldía que muchas veces ha sido sometido a otros pueblos, muchas veces ha sido dispersado, como en el caso de la casa de Israel, a todo lugar, Señor. Y en este día, Señor, hoy reconocemos de verdad que nosotros también tenemos todavía rebeldía, que nosotros también tenemos todavía muchas cosas que todavía nos cuesta, Señor, guardar tus mandamientos, guardar tus estatutos, que hay muchas cosas, Padre eterno, que nos falta volver hacia ti, papá. Pero cuando vemos tu palabra, Señor, cuando vemos lo que dice Habacuc, cuando vemos lo que dicen tus profetas, y sabemos que la palabra que tú dices se va a cumplir, Señor, se va a cumplir en cada uno de nosotros, nos damos cuenta, Padre eterno, que tú tienes, Señor, palabras de vida eterna para cada uno de nosotros y que nos estás llamando a que quitemos de nuestras vidas toda rebeldía, porque tú tienes, Señor, planes y propósitos con nosotros. Tú de verdad quieres que seamos santos, papá, que tengamos una manera de vivir santa, Kadosh, papá. Y en este tiempo nos estás llamando a una vuelta a tu palabra, a una vuelta a hacer tu voluntad. Pero también entendemos, Padre amado, que durante mucho tiempo, pues muchos de nosotros hemos estado así como los judíos, buscando quizás milagros, buscando solamente algo, Señor, que tú nos puedas dar. Reconocemos el día de hoy que muchas veces nos hemos quedado solamente en ese ambiente, en el ambiente de milagros, de ver señales, de ver prodigios, de ver maravillas, papá. Y hemos olvidado, Señor, que pues no deberíamos solamente buscar al que hace estas cosas, sino de verdad buscar, pues no buscar solamente estas cosas, sino buscar al que hace estas cosas. Eso significa, papá, que en este tiempo te busquemos a ti, Señor, no solamente por lo que puedas estar haciendo, por los milagros que puedas hacer. Y en muchos casos, Señor, nos hemos vuelto tan impacientes, nos hemos vuelto tan, Señor, tan llenos de hacer nuestras cosas, que hemos olvidado tu palabra, hemos olvidado tus escrituras, hemos olvidado,
amado, que tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Padre, pero también hemos visto, Señor, que muchas veces hay muchas cosas que no podemos entender, porque como la casa de Israel que ha sido dispersada por todo el mundo, papá, y que pues muchas veces se centra en el intelectualismo, en ese pensamiento pues griego, babilonio, de todas las influencias que puede venir, Señor, pues muchas veces nos hemos quedado en el conocer, en el saber, pero pues como un comezón de oír, Señor, no con el verdadero asunto de obedecer tu palabra, sino de simplemente saber. Por eso es que en el día de hoy, Señor, venimos a ti y de verdad, papá, ya no queremos seguir, Señor, siendo como los judíos o como dice tu escritura o como los griegos o como cualquiera, Señor, que está allá afuera, Señor. Tal vez buscando en el intelectualismo, tal vez buscando en tantas cosas, buscando milagros o buscando pues simplemente señales, buscando ciencia. Padre, en ese tiempo de verdad venimos, Señor, porque entendemos que tu palabra es poder, Señor. Es poder de Dios, papá, porque tú eres el que nos ha transformado y no solamente queremos buscar en este tiempo así como un conocimiento hueco sin ti, Señor, y tampoco queremos solo milagros, Señor, sin ti. Hoy, Señor, queremos todo el combo completo, papá, que tú transformes nuestra vida, nuestro ser y que aprendamos a servirte, a vivir junto a ti, a hacer tu voluntad con tu poder, que ya no sigamos en camino de orgullo, Padre amado. Perdona a tu pueblo, papá, perdona a cada persona, Señor, donde quiera que esté, perdona a cada uno de tus hijos, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por la rebeldía. Perdónanos, Señor, porque al igual, Señor, que los que estaban los hijos de Israel, Señor, que estaban en el desierto, igual nosotros hemos seguido pecando contra ti, haciendo lo malo, haciendo las cosas que a ti no te agradan, pero hoy, Padre amado, volvemos hacia ti, volvemos a tu palabra, volvemos a tu Torah, Señor. Y te pedimos, Señor, que en nuestra vida podamos cumplir, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, que podamos guardar, Señor. Así como dice tu palabra, Señor, tus tiempos, Señor, establecidos. Podamos guardar Shabbat, las fiestas, papá, conforme a lo que a ti te agrada. Ayúdanos, papá, ayúdanos a seguirte, a servirte, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada persona donde quiera que esté, Señor, tocándole, enseñándole que tú tienes, Señor, palabra de vida eterna, pero a ti, Hasatán, óigame bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, temor. Óiganme bien ustedes, en el nombre de Yeshua los atamos, los echamos fuera, sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan toda mi familia en el nombre de Yeshua. Óiganme bien ustedes, potestades, gobernadores de las tinieblas, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata nuestra vida, en el nombre de Yeshua se va al abismo, se va por donde ha venido, no tiene lugar, no tiene parte, no tiene suerte en nuestras vidas, se va al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta nuestro hipotálamo, suelta nuestra cerviz, suelta mi memoria RAM en el nombre de Jesús y te vas al abismo. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte. Sueltas mi vida en el nombre de Jesús. No tienes lugar en mi vida. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Gracias, Papito amado. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el príncipe de paz, Señor. Y en este tiempo te pedimos, Señor, de verdad agradarte. Papá, en este tiempo, Señor, te pedimos perdón porque hemos permitido que nuestros cerebros se levanten fortalezas contra ti, argumentos y todo tipo de pensamientos que va en contra de tu palabra. Y el día de hoy, todo pensamiento que está en contra de la palabra de Dios viene a la obediencia a Yeshua. Todo argumento, toda fortaleza es derribada en el nombre de Yeshua. Toda rebeldía que está en el consciente, inconsciente, en la línea de represión, en la memoria rama, en el nombre de Yeshua es sacado en el nombre de Yeshua y es echado al abismo en el nombre de Yeshua.
Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú vienes, Señor, pronto, papá, y vienes a buscar un pueblo, Señor, que de verdad te ame, Señor, que haga conforme a tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos encuentres así, papá, que nos encuentres haciendo lo tuyo, papá, buscándote, Señor, a cada momento. Cubrimos, Señor, con tu preciosa sangre, Padre amado, todo el dintel de las puertas de mis hermanos, de todos los que están escuchando, allí donde estén, cubre, Señor, cubre, Padre amado, cubre los postes, Señor, y el dintel de sus puertas, en el nombre de Jesús, cubre, Señor, cubre a cada uno de ellos, papá, cúbrelos, Señor, cubre esas casas, en el nombre de Jesús, cúbrelos, Señor, permite que cada uno de ellos, Padre amado, puedan estar, Señor, libres, Señor, y ahí, Señor, pon tu mano de poder, Señor, que ninguna mortandad ingrese en sus casas. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre, y también, Señor, en este tiempo te pedimos que tú pongas, Señor, levantes más bien obreros para tu mies, Señor, para ese tiempo, Señor precioso, que tú estás preparando, y en el nombre de Yeshua, Señor, ahí oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos para la gran cosecha de almas, estén listos para esa cosecha de almas, listos para hacer la voluntad del Eterno, listos para hacer la voluntad del Padre Santo. Gracias, papito amado, gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo nombre, Señor, y oígame bien, cielos, tierra, luna, estrellas, todos los recursos naturales, recursos minerales, mi Señor Yeshua les ordena ahí que sean libres, sean liberados para adorar solamente al Eterno, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Padre Celestial. Gracias, papito Dios, gracias, Padre Eterno, gracias, bendito Dios. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios mío por darme esta oportunidad. Dice, mis ojos están siempre dirigidos a Yahweh, porque Él librará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten misericordia sobre mí, porque soy tu hijo, único y pobre. Las aflicciones de mi corazón han sido multiplicadas. Libérame de mis angustias. Mira mi aflicción y sufrimiento y perdona todos mis pecados. Mira sobre mis enemigos, pues se han multiplicado y me han odiado con odio injusto. Guarda mi alma y libérame. No dejes que sea avergonzado, porque yo he tomado refugio en ti. La integridad y la rectitud se han unido a mí, porque mi esperanza está en ti, oh Yahweh. Oh Elohim, redime a Israel de todas sus aflicciones. Gracias, Padre bueno, Padre Santo, bendito Rey amoroso Padre. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. ¡Gloria! Gloria. ¡A su gloria! Más gloria. ¡Un grito de júbilo! Gracias, Padre bueno. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Es territorio Amén. ungido del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. Bendito eres, Papito Dios. Amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, Amén. bendiciones. Que Dios te bendiga, papi. Muchas bendiciones. Amén, amén. Y bueno, pues nos despedimos también de cada una de las familias que está con nosotros. Allí tenemos a la familia Murillo Ayala. Benjito, bendiciones, bendiciones, Sarita, JJ, Davichito, que Dios les bendiga. Amparo, Daniel, tío, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Que Dios los bendiga en Yeshua. En Yeshua, bendiciones. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos Yeshua, pues Amparo, allí en Yeshua, hermanos. amén, amén, en Yeshua, y bendecimos también pues allí a la familia Lima Guayas, que Dios les bendiga, familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua, Shalom.
Bendiciones, pequeña Tessa, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendecimos pues allí a mi hermano George, a mi hermana Bea, a Mayra, Anthony, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, en Yeshua. Shalom. Amén, shalom, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues allí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios los bendiga. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Shalom. 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 Y bendecir también pues a mi hermana Belén, que Dios les bendiga, bendiciones también pues allí, a cada uno de los que están por ahí por la casita, bendiciones, mi hermana Eli, Alanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito, bendiciones en Yeshua a todos los hermanos, bendiciones. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén. Bendiciones, hermano Ismael. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel Igor, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Y bendecimos pues también allí a la Nazaré y su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. En Yeshua. En Yeshua, bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga y bendecimos también pues a la familia Ayala Campos. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones pues ahí para Edwin, para Nino, para Belén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, Nenita, bendiciones a todos los hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Amén. Y bendecimos, amén, y bendecimos también a toda la familia Mayea, Norquis, que Dios te bendiga, Norquita, bendiciones. Amén, Amparito, Dios te bendiga también a ti, a Dani, a Goguito, a don Jaimito, a Martita, a la tía Juanita y a todos los hermanos. Buenas noches, shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, Norquis, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, bendecimos a cada una de las familias que están con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Bendecimos pues allí a la familia Quispe Cosío, a la familia López Tito, tía Luisa, muchas bendiciones. Bendecimos también allí a cada personita que está pues con nosotros, ahí a la familia también, pues de mis hermanos allá en La Paz, a la familia Jata Cosío. Bendecimos a Tatiana también, a mi hermana Helen Pérez y sus hijos, a las familias Guayas Caraviri, Paredes Guayas. Que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. A mi hermano Luisao también, bendiciones. En Chayapata, tía Juanita, bendiciones. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les bendiga, bendiciones también para tía Hilda, para mi tía Mari, tía Lucy, pues para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones. Tías, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendecimos a toda la familia Cocatola, a la familia Lobo, a la familia Choque González y también a la familia Cayaguara. Que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Bendecir también allá en Cochabamba, también que les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. En Santa Cruz, muchas bendiciones. Y pues en el extranjero también, allá en Brasil, bendiciones, en Perú, bendiciones. Que Dios les bendiga a mis hermanos, a cada uno de ustedes, muchas, pero muchas bendiciones. Si es que nos han oído por primera vez, pues les recuerdo que pues le den un like ahí a la página, que no se olviden pues compartir los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos, un abrazo a la distancia en Yeshua. En su punto, Radio Online.